Mira, en cuanto, si es por la economía mundial, mira, va a empeorar un poco la situación, o sea, va a haber incremento de precios. Es algo que ya está conversado, pero no saben cómo frenarlo. Está algo difícil. Y acá me sale con la carta de la justicia inversa. Veo aquí cambios de leyes, pero que no va a favorecer para nada a la población. En el mundo entero veo cambios de leyes para febrero, ya sería. A partir de febrero. Después luego me sale el 8 de copas, sigo viendo como que una energía de luto desde el comienzo que he estado moviendo las cartas, estoy visualizando, estoy presintiendo energía de luto en el mundo entero. Economía mundial, mira, va a empeorar un poco la situación, o sea, va a haber incremento de precios. Es algo que ya está conversado, pero no saben cómo frenarlo. Está algo difícil de frenar. Me dice porque acá veo lutos, como que luto de 3 personas, o tres lutos de personajes importantes, puede ser de febrero hasta marzo, y veo como que 3 protestas en 3 países. Sí, veamos qué más viene para América del Norte. Wow, veo incremento de precios. Sale carta de oro inverso, la carta de la reina de oros inverso. Veo también probablemente que haya más adelante sequía en América del Norte o desabastecimiento de algunos productos. Así que hay que ahorrar, hay que estar prevenidos, ¿no? Wow, veo luto en América del Norte. Sí, acá me sale la carta del 10 de espadas inverso. Veo luto en América del Norte, tiroteos nuevamente y en la noche, mucho cuidado en la noche, mucho peligro. Que alguien, un famoso, va a tomar una fatídica decisión de suicidarse. Veo acá desde la vez pasada, veo sí, aparte de ese famoso, veo como que personas quitándose la vida. Acá la salud mental importante. Veo mucha gente protestando por falta de trabajo. Mira, sale la carta del 5 de bastos junto a la carta de, este es de la mala economía. Sí, totalmente. Mucho cuidado con tiroteos y donde estén presentes niños. Sí, mucho cuidado. Y se me ha venido algo, una imagen a la mente, mucho cuidado porque veo personas que están mal de la mente, como que van a, no estoy diciendo que en este mes de febrero, puede ser en los próximos meses, veo asesinatos de niños, así por personas que están mal de salud mental. Sí, estoy visualizando eso. No dejen a sus niños solos, mucho cuidado porque no se debe confiar en nadie. Mucho cuidado con los niños. Sí, esta carta como que me confirma lo que dije algo en la lectura general de América del Norte. Veo como que policías y personas reclamando algo en las calles de América del Norte, México y en Estados Unidos. Tiroteos en Estados Unidos y también asesinatos de niños. Mucho cuidado con quienes los deja, mucho cuidado, confiar en personas. Sí, mira, veo acá, sí, como que niños maltratados también, cosas así. Estoy en una lectura de sismos, pero es lo que aparece y tengo que decírselos porque ni modo que me quede en silencio viendo estas cosas que pueden pasar. En los transportes, en el metro, en el subway, mucho cuidado, o en autos, con armas. La economía de México se está cayendo, o va a caer las próximas semanas. Acá veo como que discusiones entre el presidente de México y otra persona, otro presidente, ¿sí? La gente de México me sale como que angustia, desesperación por algo que va a pasar en México en febrero. Veo luto en México, luto de artistas, me parece más porque me sale esta carta de el 2 de bastos. Son personas que gozan de popularidad. Sí, veo en este mes de febrero y cerca a marzo, veo como que se van, o sea, parten al más allá 2 artistas de México. Sale acá la energía. Wow, América Central, con razón que
Veo que mucha gente de América Central está yendo a migrar a otros países, incluso algunos vienen a América del Sur en busca de trabajo, porque mira cómo está la economía, un desastre en América Central. Que veo acá, sale debajo de esta carta. Wow, mira, va a haber cambio de leyes en América Central, pero no le va a favorecer para nada a la población. Mm, sí, mira, ya hay conversaciones o va a haber conversaciones en este mes de febrero. Mucho cuidado, no sé por qué me vino esto en estos momentos, porque como en Brasil y Argentina están haciendo como que una alianza, perdón, de cambio de moneda, veo que como que en América Central quisieran hacer lo mismo más adelante. Mucho ojo, mucho cuidado, siempre a estar alerta. Me dice que la economía en América Central no va a estar para nada bien, no va a pintar para nada bien en los próximos meses. Espadas. Veo un corte, no sé, veo como que están pensando en quitar un presidente de América Central, o sea, la fuerza que lo votan. Sí, mucho ojo. No, no sé si será en este mes de febrero, pero sí lo veo pronto que sale del poder. Sí, es un hombre, no es una mujer, no es la presidenta de Honduras, creo que es. No, veo un presidente, un hombre que sale del poder, lo quitan. Cuando pongo así mi cara de susto, es porque veo acá algo fuerte que viene. Mira, un desequilibrio económico para América Central y veo protestas, gente saliendo a las calles desesperada, con angustia, ya por cambio de leyes, se da cuenta de algo esa gente. Y va a ser noticia mundial porque me sale debajo de la carta del mundo. Uh-huh. Pero eso también tiene que ver con algo mundial, ¿no? Porque en todo el mundo está así, incremento de precios, ya no alcanza ni para un alquiler de una casa, de un departamento. Mucho cuidado con la salud de un presidente en América Central, porque veo que vaya a estar mal de salud. Uh-huh. Esa es la carta del 8 de copas. Sale mucha carta de luto, o sea, como que de un acontecimiento, como que la gente está muy angustiada, que veo mucha tristeza en América Central. Pero acá debajo me sale la carta del ángel. Va a haber un tiempo donde va a calmarse esto y sale la carta del ángel, pero sale que como que va a demorar esto en pasar. Sale la carta del trabajo duro, del 8 de oros. Una economía ajustada. Mucho cuidado con el presidente, porque veo acá como que van a intentar quitarlo del poder. Si no es en este mes, durante el año. Sí, Nayib Bukele, creo que apellida. Bueno, veo que al presidente van a intentar sacarlo, la gente ya no lo quiere, al parecer. Veo como una pequeña mejoría de la economía en El Salvador. O es que van a intentar cambiar la moneda en América Central y van a comenzar por El Salvador, que me sale la carta de la moneda, del as de pentáculos. Como que algo comienza acá. Sí, veo a la gente como que incluso compartiendo, o sea, haciendo como que trueque para poder subsistir, ¿no? Protestas, protestas para El Salvador, gente que sale a las calles, enfrenta a la policía o alguna autoridad. Wow, incrementa la delincuencia en El Salvador. Dicen que ha parado, pero acá me sale carta de delincuencia o es el presidente de El Salvador quien está delinquiendo. Pero acá veo que la gente no lo quiere. Veo como que la gente ya se cansó de vivir de bonos o esto de aquí que me indica. Este presidente va a cambiar la moneda más adelante. ¿Eh? Me salen muchas cartas de moneda para El Salvador. Algo quiere hacer este presidente. Pero acá la gente intenta votarlo. Intenta echarlo del poder, pero acá algo que no se va a poder dar porque yo lo veo algo fuerte del presidente. A la carta del día. Le sale la carta del diablo al presidente de El Salvador. Y eso no es para nada bueno. Sale al costado. Uy, la economía de cabeza en Costa Rica. Sale el 4 de oros inverso, hay que ahorrar. Es un llamado para las personas de Costa Rica que ahorren. Uh-huh. De espadas, perdón, el 8 de copas. Veo aquí
Siento como que energía de luto. Algo va a pasar en Costa Rica porque me sale esta carta y la carta de la muerte. Arriba. Mucho cuidado con la salud del presidente de Panamá, porque presiento que vaya a enfermar con esta carta del 10 de espadas. Y probablemente, si enferma, entraría una mujer a reemplazar al presidente de Panamá. Si enferma o si se da un descanso. Wow, la economía de Panamá. Panamá se estanca económicamente. Los próximos meses veo gente recibiendo ayuda del gobierno, bonos o algo así. Gente desesperanzada, trabajando duro para salir adelante en los próximos meses, 7 u 8 meses. Gente muy angustiada, se siente traicionada esta gente. Sí, veo incluso protestas próximamente, disturbios en las calles de Panamá. Sí, si no es en este mes, en marzo, o durante todo este tiempo, entre 7 u 8 meses, porque me sale cartas de que la economía va a quedarse estancada en Panamá. Y acá veo como que el presidente está algo mal de salud, o va a estar mal de salud, incluso un futuro reemplazo. Estoy también informada en cuanto a su situación política, pero me sale la carta del emperador de cabeza. Hay problemas en cuanto, o sea, que tiene que ver con el presidente aquí. He visto acá, sí, tienen problemas en cuanto a lo político en Puerto Rico. Me sale la carta de la justicia inverso. Cambio de leyes que no favorece para nada a la población. Algo se corta, va a llegar algo porque ya he estado en conversaciones. Algo termina, acá me dice algo termina, pero comienza algo que va a poner en desequilibrio al país de Puerto Rico. La carta de que estaba haciendo malabares con la economía en Puerto Rico. Wow, armas. La gente de América del Sur, veo, atención porque con esta carta es demasiado claro, con la carta del Caballero de Espadas, veo mucha violencia y protestas en América del Sur. Países como Argentina, Perú, Colombia, Chile, Bolivia, Brasil también, poco a poco van a salir a las calles a hacer protestas que se van a tornar violentas con el tiempo. Mucho cuidado. ¿Por qué? Porque no están de acuerdo con estos pactos, estas alianzas que están haciendo presidentes, ¿no? Como, mira, acá puedo ver a Lula y al presidente Fernández de Argentina, ¿no? Wow. Que están siendo manipulados por alguien más. Hay alguien más detrás aquí. Mira la carta del 7 de espadas, se presenta el fondo de la lectura. Veo como que cae la moneda o cae varias monedas aquí en América del Sur, como para que se levante una nueva moneda. Y veo muchas protestas, la gente no está de acuerdo con las cosas que están pasando en varios países de Latinoamérica, de América del Sur. La carta del hierofante inverso, opiniones divididas. Wow, desequilibrio económico, está caro, todo está demasiado caro. Mira, América del Sur, varios países de América del Sur están sumergidos en deudas. Puedo mencionar aquí Argentina, Brasil, Perú, Chile, Venezuela desde hace tiempo y Colombia también próximamente va a estar así, sino que hay un silencio sepulcral aquí. Hay un silencio que no se dice, no se informa acá de cómo está la situación real. Las marchas van a continuar en estas 2 semanas de febrero. Ay, se caen 7 países, mira. 7 países que van a estar así. O sea, son Ecuador no tanto aún. Pero veo Colombia, Perú, Chile, Argentina, Brasil, Venezuela y el último sería Ecuador. Todos esos países están en un proceso de, diríamos que los tienen retenidos en contra de su voluntad a mucha población, ¿no? Bueno, lo que están haciendo con América del Sur. Yo podría llamarle el nuevo saqueo, pero del siglo XXI, ¿no? El saqueo del siglo XXI. Ay, acá me indica una clara manipulación en lo político. ¿Quién está detrás de la caída económica de varios países de América del Sur? Puede ser el presidente actual de Venezuela. Tiene mucho que ver, me indica con esa carta. Veo disturbios en varias zonas de América del Sur.
parte del demonio. Es que este presidente, es que es muy claro, el presidente de Venezuela es el mismo Satán. La caída económica a Venezuela, yo no le veo recuperación económica aún, ¿no? Sigue saliendo cartas como que de una economía fatal. Veo algo de disturbios en Venezuela también. Sí, este presidente está manejando esos 7 países de América del Sur que mencioné cuando estaba haciendo la lectura de América del Sur. Sí. Es que más claro no puede ser esas cartas. Mira, el 4 de oros, la persona que se apodera de todo. Y la carta del 7 de espadas, ¿qué es? Pues este presidente se está apoderando, no solo ya se apoderó de su país, sino que también se está apoderando de la riqueza de otros países. Encima de ratero, de delincuente, es un mentiroso, un usurpador, o sea, quiere robar, apropiarse de todo. No quiere dejar para nadie más. Porque algo va a pasar aquí. Ese es el rey de espadas. Pero esta persona está mal del juicio, en serio. Sigo acá presintiendo, para más adelante, alguien joven en Venezuela. Puede ser que entre un nuevo Guaidó, algo así, más adelante en este año de repente en Venezuela. Hay algo, acá veo gente joven como que intentando hacer algo, pero no sé qué tanto vaya a cambiar esto. ¿Eh? Bien, veamos qué viene acá. Si ven aquí, hay 2 barcos ahí como que a la deriva. Cuidado con las embarcaciones, no se vaya a voltear alguna. O la economía de Ecuador y el presidente no puede hacer nada al respecto. Va cayendo a pedazos poco a poco. Hay secretos aquí sobre la economía. Sí, ve mucho cuidado con las personas que tengan embarcaciones o se dediquen a la pesca, porque veo acá como que personas heridas. Sí, mucho cuidado. Mucha gente quiere emigrar de Perú, lo primero que veo acá con las cartas. Quiere irse de Perú. Sí, veo gente que coge sus maletas y se va a destino a otros países. Sigo viendo protestas, armas, destrucción, incluso fuego. Sí. Mira, acá me sale más de que los jóvenes van a comenzar a migrar a otros países, los jóvenes de Perú. Gente joven veo. O sea, los menores de 40 años migran a otros países por la situación como está. Y le espera a Perú, como bien lo dije en mi video de Dina Boluarte y los 10 meses de terror para Perú. Literalmente es así. 10 meses le espera a Perú. Veo incendios también provocados. Es lo que veo acá. Incendios provocados. Como el que hubo hace poco en el centro histórico de Lima. Veo sismos también en la economía de Perú. Gente que está perdiendo la fe. Por eso es que veo que varias personas van a migrar, van a comenzar a migrar. Personas jóvenes. Sigo viendo heridos por protestas. Heridos, sí. Heridos y me sale la carta de la muerte al revés. Pero creo que se refiere más a que va a continuar esto de las protestas. La economía de Perú. Total desequilibrio. Acá la presidenta ha hecho un pacto acá. Diría que con el diablo. Hay un pacto acá de la presidenta con un hombre. Acá. Veo huelgas, protestas, fuertes protestas en las carreteras. Veo como que incendios en las carreteras. Sí, mucho cuidado a las personas que transitan por ahí. Veo desabastecimiento también de productos, porque por lo mismo que bloquean las carreteras, no va a permitir que pase los productos, los alimentos, las frutas, todo lo que traen, ¿no? Sí, veo, wow, esto es inacabable. Tiene para un largo tiempo todavía. Por eso que me sale la carta de que mucha gente va a migrar de Perú. Cosas con respecto a la política en Chile, cambios en leyes, algo así. Wow. La última carta que me sale, veo sí, me sale energía de protestas para Chile. Gente saliendo a las calles en Chile. Si esto no tiene nada que ver con sismos, pero aquí me indica esta carta como que más es esta carta. Pero sí veo gente saliendo a las calles en Chile protestando por algo. Y acá arriba en esta carta, cuidado que veo heridos por protestas en Chile. Puede ser a lo largo del mes de febrero. Veo heridos en Chile por protestas.
Sale la carta de la justicia también, cambios de leyes. Hay algo que a la gente no le va a gustar en Chile y sale a la calle a protestar. Un presidente en Europa, presidente hombre, abandona su cargo. Hay un corte acá, abandona su cargo o lo destituyen, algo pasa aquí. Sí, hay muchos secretos, o va a haber muchos secretos en torno a su renuncia. La carta también me indica cuidado con alguna caída de algún puente en Asia. Sí, veo esta carta como que algo que se viene abajo, lo que estoy visualizando. Sí, ves, porque queda en la base esta carta como que algo se parte. La mujer acá tiene que ver con el Medio Oriente esto. Vamos a estar escuchando noticias acerca de las injusticias en el Medio Oriente. Se ponen algo más estrictos estas autoridades. Sí, veo mujeres encarceladas o... Wow, es que estoy en desencarcelamiento. Este es algo terrible que veo para las mujeres en el Medio Oriente. En Asia veo alto desempleo. Veo alto desempleo en Asia. Incrementa el desempleo también en Asia. Veo protestas en Asia. Muchas protestas por esto de las mujeres que estoy viendo en el Medio Oriente. Veo, sí, que yo le llamaría no asesinato, masacres en Asia. Cuando hablo de Asia, hablo del Medio Oriente también. Personas que mueren asesinadas en estas protestas. Qué fuerte. Sí. Sí, veo luto por enfrentamientos, protestas en Asia y Medio Oriente. No solo en Medio Oriente, sino que en Asia. Me remarca más a China, en Japón el desempleo crece más, sí. Veo como que más adelante van a sufrir de sequías e incluso Oceanía va a tener mucha restricción de alimentos más adelante. Sí, eso es lo que estoy viendo. Veo cambios en cuanto, o sea, cambios políticos para Oceanía. La presidenta de Nueva Zelanda se salió de su cargo. Veo que acá hay algo como que, algo que va a cambiar en Nueva Zelanda. Sale la carta de la justicia. Veo gente sin trabajo también en Oceanía. O despidos masivos, porque me sale esta carta inversa de oros. Algo va a pasar con Oceanía. El video ha sido de tu agrado, por favor deja tu like, suscríbete a mi canal para apoyarlo y también activa la notificación, o sea la campanita, para que cuando yo suba un nuevo video tú automáticamente puedas visualizarlo y estés así mejor preparado para próximos sismos, desastres naturales y también para acontecimientos mundiales.